Hola, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a empezar ya, si os parece bien, con la presentación. Esta presentación se va a grabar, es decir, si sabéis a alguien que todavía no se haya conectado, que esté interesado y no haya podido asistir a lo que sea, vamos a grabarlo. Esta sesión se está grabando y la vamos a subir después al canal de YouTube de FIBO. Bueno, para quienes no me conozcáis, mi nombre es Cristina Muñoz, soy gestora de proyectos de FIBAO y del IBS Granada, en Granada, en la provincia de Granada. Y bueno, desde el área de gestión de proyectos de FIBAO hemos organizado esta sesión para explicaros brevemente la convocatoria que se publicó la semana pasada, el día 20, de proyectos de investigación de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencia. Yo voy a explicar brevemente las modalidades de la convocatoria, requisitos y demás, criterios de evaluación, conceptos subvencionables y después va a intervenir mi compañera Verónica de Jaén, mi compañera Verónica de Rodríguez de la provincia de Jaén, gestora de proyectos en Jaén, que va a explicaros cómo se tiene que realizar la solicitud a través de la plataforma. En el chat de esta sesión podéis plantear las dudas que tengáis, las consultas que tengáis para nosotros y el resto de gestores, José Galván de la provincia de Almería y de la provincia de Granada, Pilar Rodríguez y Jacqueline Gualda, van a ir respondiendo vuestras dudas. Vamos a empezar, voy a empezar yo explicándolos un poquito la convocatoria. Estas son las bases reguladoras, os lo hemos dejado aquí, aquí no vamos a entrar demasiado, ahí están los requisitos de la convocatoria. Y bueno, la convocatoria que se publicó en Boja el pasado 20 de mayo, el miércoles de la semana pasada. Aquí tenéis las resoluciones por si queréis echarle un vistazo. Tenemos tres modalidades, al igual que el año pasado. Está la modalidad de proyectos de investigación en salud de temática general, los proyectos generales de siempre, los proyectos de investigación en atención primaria, hospitales comarcales y centros hospitalarios de alta resolución. Ahora vamos a explicar brevemente las diferencias entre las tres modalidades y la tercera, proyectos de investigación e innovación en colaboración público-privada. El plazo de presentación de solicitudes termina el 1 de junio a las 2 de la tarde, nuestro plazo interno. Los plazos internos es muy importante que se respeten porque aseguramos que vamos a poder revisar y presentar vuestra solicitud en plazo. Una vez, ahora después Verónica os explicará un poquito la plataforma y demás, pero una vez tengáis la solicitud, no la cerréis, nos avisáis para que nosotros podamos revisarla. Y tenéis que avisarnos en este plazo, antes del 1 de junio a las 2 de la tarde. Es muy importante cumplir los plazos internos. Primera modalidad, proyectos de investigación en salud de temática general. Proyectos generales, proyectos de investigación generales con duración de 3 años y se pueden solicitar hasta 110.000 euros. Si miráis la convocatoria son hasta 133.100 euros, pero esto incluye el 21% de coste indirecto. Entonces, para el proyecto en sí solo se pueden pedir 110.000 euros. Ahora os explicamos los conceptos que podéis solicitar. Proyectos de investigación en atención primaria son proyectos que tienen que desarrollarse en el ámbito de la atención primaria. Tienen que ser aplicables a atención primaria y hospitales comarcales y los IP, uno o dos IP, tienen que pertenecer a este ámbito, a distritos sanitarios, a centros de atención primaria, hospitales comarcales o centros hospitalarios de alta resolución. Además, el equipo investigador, como mínimo el 50%, tiene que pertenecer también a este tipo de ámbito. Pregunta frecuente nuestra, ¿puede participar un profesor de la universidad o un profesional del Hospital San Cecilio, por ejemplo, en un proyecto de atención primaria? Sí puede participar, pero hay que tener en cuenta que el mínimo, el 50% de los colaboradores tienen que pertenecer a atención primaria, a hospitales comarcales y a centros hospitalarios de alta resolución. Si no, el proyecto no lo van a aceptar, va a pasar no admitido. La duración de estos proyectos también son de 3 años y la cuantía son hasta 40.000 euros. Proyectos de investigación e innovación en colaboración público-privada. Estos proyectos se desarrollan con la colaboración de entidades privadas, tanto para la ejecución como para la financiación. Los proyectos tienen una duración de 3 años y la cuantía es de 330.578 euros por proyecto. Eso es lo máximo que se puede solicitar. Es muy importante que la entidad privada con la que realicéis este proyecto, con la que realicéis la solicitud, ya sepáis cuál es. Tiene que aparecer en la solicitud el propio nombre de la empresa que va a participar en el proyecto. También es muy importante que tengáis en cuenta que si se piden, por ejemplo, 330.000 euros
para un proyecto, la empresa tiene que poner otros 330.000 euros, ¿vale? Tiene que poner como mínimo la misma cantidad. También es importante que la empresa no tiene por qué poner dinero como tal, sino que puede ofrecer servicios, maquinaria, personal, material fungible para el proyecto y con esto compensaría su parte, la parte que tiene que poner. Se firmará un convenio de colaboración con la empresa y este convenio se envía en resolución provisional de concesión. Es decir, ya en fase de solicitud tenéis que haber hablado con la empresa las cantidades que se van a pedir, porque después, cuando se publique la resolución provisional de concesión, va a haber muy poquito plazo para firmar un convenio de colaboración. Entonces tiene que estar todo hablado previamente. También tener en cuenta que el plazo para resolver de la convocatoria es de 3 meses, según se indica en Boja. Entonces, el convenio de colaboración todo se va a tener que hacer muy rápido. Así que es mejor hablarlo cuanto antes con la empresa en fase de solicitud. Los requisitos de los investigadores. Primero, investigador principal. Tienen que ser para todas las modalidades personal contratado por las fundaciones, personal con actividad en el SAS o que desarrolle su actividad de investigación en el IBS o en Genio, Centros de Investigación Genio, ¿vale? Tiene que ser personal que pertenezca, que estén vinculados al SAS, a IBS o a Genio. Personal, por ejemplo, de la universidad sin vinculación, que no está adscrito a ningún grupo de IBS, que no está adscrito a ningún grupo de Genio, no puede participar como IP en esta convocatoria. Pueden participar uno o dos IP en cada solicitud y es muy importante que tienen que cumplir los requisitos todos los IP. Este requisito es de que tienen que pertenecer a fundaciones, a SAS o a institutos de investigación o centros de investigación. En el caso de la modalidad de atención primaria, es muy importante que en los uno o dos IP, los IPs que haya, tienen que pertenecer a atención primaria, distritos sanitarios, hospitales comarcales o centros hospitalarios de alta resolución. Para todas las modalidades, mínimo uno de los dos IP tiene que tener contrato permanente durante toda la ejecución del proyecto. Ten en cuenta que los proyectos son 3 años y el plazo para resolver es de 3 meses. Entonces, tiene que tener contrato la persona que vaya a ser IP durante mínimo hasta que termine el proyecto. Podéis calcular más o menos pues, cuando empezará el proyecto para calcular esos 3 años. Mínimo uno de los dos. Y también mínimo uno de los dos IP no puede tener ningún proyecto financiado como IP en convocatorias públicas de concurrencia competitiva. Esto, por ejemplo, para este requisito no se tienen en cuenta plan propio de IBS, plan propio de universidades. Eso no se tiene en cuenta. Esos pequeños proyectos no se tienen en cuenta para la incompatibilidad. Y también importante, uno de los dos IP tiene que tener contrato permanente durante toda la ejecución del proyecto. Uno de los IP tiene que dedicarse en exclusiva a la dirección del proyecto, es decir, no puede tener proyectos financiados como IP, pero no tiene por qué coincidir y ser la misma persona. Cada uno de los requisitos lo puede cumplir un IP diferente. También es importante, no puede estar realizando la formación sanitaria especializada para ser IP ni programa de formación como becario y no puede haber renunciado a ningún proyecto de la Consejería de Salud en los 3 años anteriores. Respecto a las incompatibilidades, tened en cuenta, esto es una única convocatoria, aunque haya 3 modalidades. Está la de temática general, atención primaria y la de colaboración público-privada. De estas 3 modalidades se puede participar como IP en una única modalidad, en una única solicitud. Y además el IP de una solicitud no puede ser colaborador en otra solicitud de ninguna de las 3 modalidades. Si participa en un proyecto, no puede participar en ninguno como IP, quiero decir. Si participa como IP en un proyecto, no puede ser colaborador en ningún otro ni IP. Para los colaboradores es muy importante también que tengáis en cuenta que si se va a contratar a alguien con cargo al proyecto, no se tiene en cuenta como equipo investigador, ¿vale? Y bueno, y para los colaboradores, también importante, puede ser colaborador hasta en 2 solicitudes. Colaborador no IP, sí. Si eres colaborador en una solicitud, no puedes ser IP en otra, pero como colaborador puedes participar hasta en 2 solicitudes de la convocatoria. Y os recuerdo otra vez, la convocatoria son las 3 modalidades. Si participas como colaborador en 2 solicitudes, no puedes participar en ninguna más, sea de la modalidad que sea.
También un requisito es que los IP pertenezcan a un grupo de investigación de InvestigaMás, Grupo PAIDI, Grupo del IBS o Grupo de Genio. Esto es un requisito, esto es imprescindible para realizar la solicitud. Los que pertenecéis a grupos de IBS o Genio no tenéis ningún problema, directamente en la página web se puede comprobar que pertenecéis a estos grupos. En el caso de los investigadores que no estéis adscritos ni a IBS ni a Genio, tened en cuenta que deberíais estar dados de alta en un grupo de InvestigaMás. Esto habría que haberlo gestionado ya, entonces tenéis que revisarlo. Si habéis solicitado proyectos en años anteriores, seguramente si estáis registrados en algún grupo de estos tipos. Pero esto revisarlo, ¿vale? Aquí os hemos dejado capturas de pantalla. No sé si veis mi ratón. Aquí de los grupos de investigación de InvestigaMás. Podéis buscar vuestro grupo, buscar los grupos e incluso dar de alta. De grupos PAIDI tienen que ser grupos del SAS, es decir, no de grupos de la universidad. También podéis buscarlo aquí. Entrando con usuario buscáis el grupo para ver la relación de miembros y demás. Y para el IBS y para Genio, en el apartado de grupos de cada una de sus páginas web. Perdón. La documentación necesaria para las solicitudes, la memoria del proyecto según modelo normalizado. En el portal de solicitudes podéis descargar los modelos, el currículum de todos los miembros del equipo, IP y colaboradores. Cada uno, ahora lo explicará mi compañera Verónica, cada miembro del equipo de investigación tiene que entrar en su perfil y subir su currículum. Y bueno, el modelo de currículum no hay restricción ninguna. Puede ser currículum normalizado, currículum abreviado, el propio modelo de la convocatoria, un formato libre vuestro, el que queráis. Aquí no hay restricción al respecto. Eso sí, tenéis que incluir la información que se va a valorar de cada grupo, perdón, de cada currículum del grupo. El consentimiento informado y la hoja de información al paciente también es necesario subirlo. En el caso de que se vaya a utilizar biobanco, tenéis que valorarlo. Si lo vais a necesitar, lo tenéis que indicar en la propia solicitud. Y para demostrar que pertenecéis a uno de los grupos que hemos dicho anteriormente, de InvestigaMás, Grupo PAIDI, Grupo de IBS o Grupo Genio, necesitamos algún tipo de certificado o la propia captura de pantalla de la página web. Si accedéis, yo por ejemplo, pertenezco a un grupo de IBS, pues va a la página web, a tu grupo de IBS, le das a miembros y lo que necesita es un listado de los miembros. Entonces, se imprime pantalla o se copia y pega en un Word. Aquí no hay formato específico para ello. Si tenéis cualquier duda, de todas formas, preguntarnos, que estamos para ayudaros en las solicitudes. Los criterios de valoración del proyecto serían el proyecto en sí 53 puntos, novedad, impacto y relevancia 16 puntos, equipo investigador 26 puntos, difusión 5 puntos. Para que el proyecto pase a financiado, se tienen que sumar como mínimo 45 puntos entre proyecto y novedad, impacto y relevancia, y tiene que tener como mínimo 10 puntos en equipo investigador, 10 de 26. Igualmente, hay que superar los 60 puntos para que el proyecto sea propuesto para financiación. Si no llegamos a esos 60 puntos, no se puede financiar el proyecto. No sería un proyecto financiable. También importante, que sea proyecto financiable no quiere decir que se financie el proyecto, ¿vale? Si llegáis a los 60 puntos, ese proyecto va a ser propuesto para financiación, pero tened en cuenta que hay presupuesto limitado de la convocatoria. Entonces, se van a ir financiando primero los que más puntuación tienen. Puede pasar, en muchos casos pasa que a lo mejor la nota de corte para la financiación del proyecto se queda en 80 puntos. Habéis superado esos 60 puntos, pero al final depende de otros proyectos que financien el vuestro y del presupuesto que haya en la convocatoria. Los criterios de valoración, no me voy a entretener mucho en esto, ¿vale? Calidad científico-técnica 33 puntos, viabilidad del proyecto 12 puntos, valoración económica 8 puntos, todo esto lo tenéis en la propia convocatoria, si queréis echarle un vistazo a cada uno de los apartados para preparar vuestra memoria. Criterios de valoración, novedad, impacto y relevancia. La novedad 7 puntos, aplicabilidad de resultados 7 puntos y susceptibilidad de protección de resultados 2 puntos. Equipo investigador, la parte de los IP será 10 puntos, hasta 10 puntos. Personas colaboradoras, hasta 6 puntos. Criterios de valoración de la difusión serían 5 puntos y solo, como decía, solo van a ser financiables los proyectos que hayan obtenido un mínimo de 60 puntos, serán propuestos para financiación, perdón.
los proyectos que hayan tenido mínimo 60 puntos y quienes hayan sumado entre el apartado A y B y en el 45 puntos y en el apartado C 10 puntos. No ha pasado muchas veces en algunos proyectos, voy a volver para atrás, perdón, no ha pasado alguna vez que un proyecto ha tenido 80 puntos y no ha sido propuesto para financiación porque a lo mejor en equipo investigador no ha llegado a 10 puntos, se ha quedado un poco más abajo. Entonces, puede pasar, esto pasa muchas veces, ¿vale? Que con esto está propuesto para financiación, pero tiene que cumplir los tres requisitos, no solamente los 60 puntos o no solo los 45 puntos entre el apartado A y B. Conceptos subvencionables del proyecto. Bienes y servicios, gastos de contratación de personal, desplazamiento, alojamiento y manutención para las personas colaboradoras y para IPs del proyecto, inscripciones y congresos, importante inscripciones y congresos a partir del segundo año y para un máximo de 2 personas, 2 comunicantes por actividad. Quienes vayan a congreso y se pague con el proyecto tienen que estar dados de alta en el proyecto como IP, como colaboradores o como personal contratado. Y es importante, no se puede asistir como oyente a un congreso, es necesario llevar una comunicación. Los gastos de publicación hasta 2.000 euros anuales, es decir, son 3 años de proyecto, se pueden pedir hasta 6.000 euros. Y también muy importante, están excluidos la adquisición de equipamientos científicos o informáticos, la reposición o mantenimiento de equipos u otros conceptos que no estén incluidos entre conceptos subvencionables. Eh, si necesitáis, por ejemplo, luego durante la ejecución del proyecto un ordenador, pues porque pasa lo que sea, necesitáis un ordenador para el proyecto. Aquí se indica que no es subvencionable. Si queréis que sea subvencionable, habría que pedir permiso a la consejería, pero en principio no se aceptarían estos gastos que aparecen como excluidos. Los gastos de contratación de personal específicamente para el proyecto se tienen en cuenta las tablas salariales de FIBAO y son estos, ¿vale? Aquí están indicados algo a tener en cuenta, por ejemplo, los contratos predoctorales se tienen que hacer anuales. No se puede pedir un contrato predoctoral de 6 meses, ¿vale? Tiene que ser años completos. Y bueno, estas son las tablas salariales de FIBAO. En vuestras solicitudes, el perfil que queráis pedir, para el que queráis pedir presupuesto, es obligatorio que indicáis estas cantidades. Si indicáis menos y después se financia esa cantidad que habéis indicado, no vamos a poder contratar porque es que estos son los costes de contratación de FIBAO. Esto también cuando revisemos vuestras solicitudes le echaremos un vistazo. Y bueno, para la tramitación de la solicitud y el seguimiento, esto lo va a explicar un poquito mi compañera Verónica Rodríguez, ¿vale? Así que voy a darle paso a ella. Voy a dejar de compartir la pantalla y ella la va a compartir ahora. Hola, gracias Cristina. A ver, voy a compartiros la pantalla. A ver, no sé si... A ver, ¿veis la presentación? Sí, sí, sí Sí, se ve. Vale, perfecto. Pues a ver, bueno, muchas gracias a todos lo primero por dedicarnos un ratito para contaros esta sesión de hoy. Yo soy Verónica Rodríguez, soy técnico de gestión de proyectos de la Fundación FIBAO en Jaén. Y bueno, pues junto a mis compañeros estamos aquí para ayudaros a presentar las solicitudes. Cristina ya os ha contado un poquito las condiciones de la convocatoria. Yo voy a contaros lo que son los trámites de solicitud. Desde el año pasado tenemos un nuevo portal de la Fundación Progreso y Salud donde se presentan las solicitudes. Este de aquí, ¿vale? Ahí os dejamos el enlace. Si no lo encontráis, nos avisáis y os lo enviamos. Si no, bueno, está aquí en la presentación que estará colgada en YouTube y podéis acceder a él. Y aquí ahora os voy a dejar el QR, ¿vale? En la siguiente pantalla tenéis un QR para poder acceder rápidamente a él. Bueno, una vez que accedáis al portal, pues aquí tenemos lo que sería la pantalla principal, dándole a donde aparece el solicita más. Si le dais a más info, ya llegamos a lo que sería lo que es el meollo de la cuestión, por decirlo así, ¿vale? Entonces aquí tenemos nuestras tres modalidades, que son estas que están aquí abajo marcadas en amarillo, ¿vale? Si le damos a donde pone solicitud, entraríamos directamente a la plataforma para rellenar. Nos va a pedir que pongamos nuestro usuario y contraseña.
todos debéis de estar registrados en la plataforma para poder acceder. Por tanto, si no tenéis usuario y contraseña, daros de alta porque si no, no es posible presentar la solicitud, ¿vale? Entonces, una vez que ya nos loguemos, nos permite seleccionar a qué modalidad nos vamos a presentar, bien sean proyectos generales, de colaboración pública-privada, de atención primaria, y accedemos a la parte donde pone aquí cumplimentar solicitud. Vamos a pinchar para poder acceder a nuestro apartado. Una vez que entremos en la solicitud como tal, vamos a ir completando ítem. Aquí tendremos que poner cuál es nuestra provincia de participación, Almería, Granada o Jaén, y debería de salirnos cuál es directamente nuestra fundación. Es decir, tiene que aparecer FIBAO. Si no aparece FIBAO, por favor, contactas con nosotros para que podamos comprobar qué está pasando. Continuamos. Por favor, tened muy en cuenta, tenéis que haceros muy amigos de este botón, ¿vale? Tenemos que darle a guardar y continuar con frecuencia, porque la plataforma de vez en cuando se nos puede quedar colgada y perdemos todo el proceso que hayamos hecho hasta ahora. Entonces, ir dándole a guardar y continuar. Em, Seguimos rellenando datos en la plataforma. Como comentaba mi compañera Cristina antes, una de las partes importantes es estar registrado como un grupo de investigación para poder solicitar estas ayudas. ¿Cómo demostramos que somos grupo de investigación? Pues en el apartado 3.2 de la solicitud vamos a tener que adjuntar el documento correspondiente. Si somos un grupo PAIDI, tenemos que indicar el grupo, el nombre del grupo y adjuntar un documento. Para los PAIDI, dentro de la plataforma SICA, hay un apartadito que pertenece al grupo y se puede descargar el certificado de ahí directamente. O bien entramos a nuestro grupo y hacemos un pantallazo donde se vean el nombre del grupo, el código y los integrantes para que se compruebe que estamos dentro del mismo, ¿vale? Eh, También podemos hacerlo en Investiga Más. Ahí no tenemos un certificado como tal, pero sí que podemos acceder a la plataforma, hacer un pantallazo donde se vea la misma información y adjuntar el documento. Y para el tema de los institutos de investigación, en este caso, pues bien a través de la plataforma de IBS, también podéis hacer una pantalla del grupo o solicitar el certificado a los compañeros de IBS, ¿vale? Todo ello podemos justificar estar en un grupo o en varios. Es decir, podemos ser un grupo Investiga Más y un grupo PAIDE, un grupo Investiga Más y un grupo de instituto. Si tenéis varios grupos que estén acreditados, reconocidos, podéis subirlos todos. Como comentaba también mi compañera Cristina antes, es muy importante que si nos presentamos a la convocatoria de atención primaria, chares y comarcales, tenemos que demostrar que al menos el 50% de los colaboradores, tanto en número como en reparto de tareas, tienen que ser de esos distritos o áreas de gestión sanitaria. ¿Cómo se va a comprobar esto? Pues vamos a incluir en la parte del equipo investigador. Fijaos que nos piden ahí el número de horas por semana que va a dedicar cada persona. Fin de la grabación. Eso. Entonces, ahí vamos a comprobar si el 50% de los investigadores pertenecen a este tipo de centro de primaria y si además el 50% de esas tareas corresponden a este tipo de centro, ¿vale? Entonces, es fundamental que tengáis ambos apartados en cuenta. Eh, una pregunta que me han hecho hace un ratito, el tema de la documentación que hay que presentar. Bueno, tendremos que presentar para los investigadores, todos vais a tener que subir vuestro currículum a la plataforma, eso ahora lo vemos. Pero en cuanto a la documentación en sí del proyecto, aparte de la memoria de investigación, si es necesario, tendremos que presentar también el consentimiento informado. ¿Cómo se rellena, cómo se adjunta el consentimiento informado? Porque si alguno habéis bicheado ya la plataforma, inicialmente parece que no hay un sitio donde rellenarlo, pero sí, en el punto 1 o cuando os pregunten si vais a necesitar muestra biológica, en cuanto indiquéis que sí, se va a abrir una serie de desplegables. Y bueno, si rellenáis que sí necesitáis muestras biológicas, pero que no vaya a necesitar soporte de biobanco, entonces os van a preguntar que cómo vais a recoger esa muestra y os van a pedir que adjuntéis la hoja de información al paciente, ¿vale? Otro documento, pues la memoria, como la tenemos aquí en el apartado 6, ya veis el consentimiento informado en el apartado 1 y la memoria en el apartado 6. Y luego también esto ya no es tanto documentación, sino declaraciones que nos van a pedir rellenar en la plataforma. Bueno, las estándar son esas y la 1 y la 2 puede decir si habéis pedido más subvenciones para el mismo proyecto o no. Pero bueno, esto ya os lo revisaremos todo porque antes de cerrar lo revisamos nosotros, ¿vale? Y hablamos con vosotros si hiciera falta. ¿Cómo podemos continuar una solicitud cuando ya
tenemos abierta, que se nos pierde, a veces parece que se nos pierde la solicitud, ¿no? Cuando entramos al principio en la plataforma, en ese login que hemos hecho, que ya tenemos aquí acceso a nuestras tres posibles solicitudes, si os vais a la izquierda hay una columna negra. Si os ponéis encima, esa columna se abre, ¿vale? Y nos aparece esto de aquí. Tenemos el inicio, solicitudes, tramitación de expedientes. Si nos vamos al apartado solicitudes, vamos a encontrar nuestra solicitud. Si había empezado una, dos, tres, las que haya empezado, porque sé que esto a veces suele ser un poco difícil de encontrar, ¿vale? Ahí vais a tener todas las solicitudes que hayáis ido creando. Para acceder a la solicitud, o bien pinchamos en el código de solicitud, aquí, o bien nos pinchamos en el iconito de editar, ¿vale? Pero este desplegable, os digo, en un principio es una barra negra, si os ponéis encima se abre esto, ¿vale? Eh, Como os decía, es muy importante, todos los investigadores tienen que estar dados de alta en la plataforma. El investigador que no esté dado de alta no existe para la solicitud. No, recomendación, no lo dejéis a última hora, porque luego podemos encontrarnos con la dificultad de que la plataforma comience a no funcionar, que el investigador al que estamos intentando dar de alta no pueda acceder a su currículum para darle al enlace para poder darse de alta correctamente. No, en fin, problemillas de última hora que mejor intentar evitar. Entonces, todos tendríais que estar dados de alta en la plataforma con vuestro currículum actualizado, como decía Cristina, currículum formato el que queráis, libre, siempre y cuando contenga información de investigación. Tenéis que tener la ficha de datos cumplimentada y haber aceptado los consentimientos. Esto ahora os cuento un poquito esto del tema de los consentimientos de la Ley de Protección de Datos. Insisto, y perdón por la pesadez, por favor, informarnos antes de cerrar la solicitud para que nosotros podamos revisarla y que no se nos escape nada y que no tengamos ningún problema después de incompatibilidades o de que falta documentación que luego no podamos subsanar, ¿vale? Entonces, mejor que la revisemos antes que quedarnos fuera por un error. Em, ¿Cómo podemos modificar? Es decir, si nosotros ya estamos dados de alta en la plataforma, podemos modificar nuestro perfil o bien podemos darnos de alta de nuevo. Aquí tenemos en la página principal el apartado de registro para los que sois nuevos o iniciar sesión para los que ya estáis dados de alta. Una vez que ya estáis logados, que tenéis ya vuestro usuario y contraseña, perdón. Si entráis aquí, una vez dentro de la plataforma a mano derecha, podéis seleccionar dentro del perfil investigador el apartado de mis datos. Y ahí os va a abrir la ficha de investigador. En esa ficha tenemos que revisar que todo esté completado, ¿vale? Tenemos pues, datos de pertenencia al sistema sanitario, a una unidad de gestión clínica, qué unidad de gestión clínica, cuándo obtuve la titulación, qué titulación, en fin, todos los apartados y el currículum. Fundamental juntar el currículum. Bien, se puede juntar como un PDF, pues formato libre que estábamos comentando antes, o bien si lo tenéis completado en la plataforma Investiga Más de la propia consejería, se puede decir a la plataforma que utilice el formato. Recomendación, si lo tenéis en formato PDF, juntarlo que no cuesta nada y así sabéis que es la última versión que tenéis. Y esto es lo que os comentaba antes de la protección de datos. Todos los investigadores, cuando ya tengáis vuestro currículum subido, vuestra ficha de datos completada, al final de la ficha hay un último apartado que habla de protección de datos. Fundamental que todos le deis a estos tres clics de aquí, a estos tres ítems, ¿vale? Porque si no otorgamos el consentimiento para participar en estas convocatorias, aunque tengamos toda nuestra ficha, aunque tengamos nuestro currículum, cuando vayan a incluir nuestro DNI en la solicitud, se va a quejar y va a decir que no tenemos la protección de datos aceptada. Entonces, por favor, tenedlo muy en cuenta, ¿vale? Y aceptar esos consentimientos para que os podamos incluir en las solicitudes. Y si nos registramos como nuevo investigador, pues bueno, nos va a pedir que, bueno, un registro normal y corriente, un número de DNI, que pongamos un iconito y después nos va a mandar un email con nuestro usuario y contraseña. Y una vez que ya tengamos toda la información, pues volvemos a empezar, rellenamos nuestra ficha de investigador completa, subimos el currículum, aceptamos las condiciones y con eso ya nos podrían incorporar a una solicitud. Eh, ¿Cuál es el proceso de resolución? Pues nosotros presentamos nuestras solicitudes. Como sabéis, va a ser una resolución de trámite urgente. Tenemos muy poquito tiempo para presentar. Una vez que ya se resuelva en esos 3 meses, el procedimiento va a ser que saldrá una primera resolución provisional de admitido. Nos darán aproximadamente 10 días para su sanación, aunque bueno, siendo trámite de urgencia igual son 5. Así que tenemos que ser también bastante ágiles en esto.
Después sale una resolución definitiva de admitido, entra en lo que es la evaluación científica y se comprueba el cumplimiento de los criterios de selección, esa puntuación de la que nos hablaba Cristina antes, y a partir de ahí ya sacan una resolución provisional de financiación a la cual podremos alegar entre 5 y 10 días en función del trámite y una resolución definitiva de financiado donde ya sabremos si hemos conseguido el proyecto y empezará a contar el tiempo para el desarrollo del proyecto. Como detalles importantes que nos gustaría mencionaros, no sé si conocéis la normativa, la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta, en la cual pues, se fomenta el acceso abierto a los resultados de investigación. Bueno, simplemente os dejo aquí un poquito de información para que tengáis en cuenta integrar el concepto de ciencia abierta en el plan de difusión de la memoria, ¿vale? Que siempre incluyáis que vaya a llevar estos resultados a ciencia abierta, ¿vale? También el tema de los criterios DORA y COARA. Estos son las buenas prácticas científicas, es decir, no se va a tener tan en cuenta la puntuación en cuanto a factor de impacto, sino el cómo se redactan los currículums, que sean más narrativos y que se lleve también la ciencia a la ciudadanía. Es decir, que en nuestro plan de difusión incluyamos nuestra difusión a la sociedad mediante la Semana de la Ciencia, la Noche de los Investigadores, el ir a un colegio a difundir nuestra ciencia, ¿vale? Entonces, una asociación científica, ese tipo de cosas se van a tener también muy, muy en cuenta. Fijaros, dentro de lo que es el resumen del currículum, ya piden que se indique cuáles son nuestras aportaciones a la sociedad. Esto es de la memoria, vamos a tener que incluir esto. Eh, y bueno, pues también en la experiencia, cuando redactamos nuestra experiencia de la persona investigadora, también nos van a preguntar nuestra divulgación a la sociedad. Es decir, esto cada vez está más en cuenta, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta el tema de la perspectiva de género en el desarrollo de la investigación, no que sea investigador principal mujer, que eso también se tiene en cuenta, sino que a la hora de desarrollar nuestro proyecto en la metodología, en la muestra, en demás, tengamos en cuenta esa perspectiva de género. También tenemos que tener en cuenta de cara al desarrollo, a la preparación del presupuesto, que vamos a tener que justificar el 50% del presupuesto antes de final de 2028. El proyecto inicialmente, si nos lo conceden, comenzará en enero del 27. Entonces tenemos que terminar el 50% tenemos que resolverlo para final del 28. A lo mejor no nos da, es decir, si nuestro grueso es difusión de resultados y nos vamos a pensar en esa difusión de resultados en el tercer año y nos están pidiendo que justifiquemos mínimo la mitad en el segundo año, es decir, tenemos que tener también una estrategia de esa difusión, de empezar a incorporarla también en el segundo año para que no, para que podamos llegar a este tipo de justificación, ¿vale? Y el tema de la publicidad de la entidad financiadora. Todos los resultados que se publiquen tenemos que dar reconocimiento a la consejería, que es quien nos está financiando el proyecto, ¿vale? Pero bueno, cuando lleguemos a esa resolución de concesión y cuando llegue a tener resultados, nosotros estaremos apoyando para que esto no se nos quede atrás, ¿vale? Y simplemente agradeceros, aquí tenéis el contacto de todos los gestores que conformamos el área, que estamos a vuestra disposición. Y bueno, pues no sé, creo que los compañeros han ido contestando todas las preguntas que ha habido en el chat, pero cualquier cuestión que tengáis, nos tenéis ahí, tenéis nuestros correos, nuestros teléfonos y estamos a vuestra entera disposición. Muchas gracias. Compañeros, no sé si veis alguna pregunta en el chat que queráis comentar o algo. Vale, preguntan lo que pasó, lo que ha pasado con los proyectos de FEDER, que no han llegado al presupuesto mínimo. Si en estos proyectos puede pasar lo mismo y cómo evitarlo. ¿Y qué más? Vale. Ahora hay un montón de preguntas. Un momento. Están viniendo todas las preguntas ahora. Vamos a ir respondiendo a la grabación. La vamos a subir al canal de YouTube. Hablaremos con Sandra, que es nuestra compañera de comunicación, para ver si podemos enviarlo por mail o lo que sea. Pertenece al grupo PAIDI, IBS, investigamos lo que sea, sí, obligatorio para el IP. Y el IP o los IPs. Puede haber casos que sean dos IPs diferentes, que pertenezcan a grupos diferentes, pero da igual, cumplen el requisito, por lo menos no tienen que ser exactamente del mismo grupo.
El 50% de los colaboradores de atención primaria, exacto, tienen que ser 50% colaboradores. Ahí no se tienen en cuenta los IP. Los IP van aparte, tienen que ser los IP de atención primaria y mínimo el 50% de colaboradores también. El IP sí tiene que pertenecer a un grupo de investigación de forma obligatoria. Si no pertenecéis a ninguno, hablas con nosotros a ver si podemos gestionar de investigar más. Esto habría que mirarlo porque no estoy segura, no sé si mis compañeros lo saben, si tenéis que estar dados de alta en un grupo de investigación más antes de que salga la convocatoria o si se puede solicitar el alta ahora. En otro año hemos solicitado un alta en el momento, pero no sé si lo van a seguir admitiendo. También pregunta alguien que si esta convocatoria tiene expresión de interés. No, no la tenemos. Directamente podemos comenzar a presentar el proyecto. Cuando tengáis vuestra solicitud hecha, Verónica lo ha dicho unas pocas veces, pero lo repetimos, por favor, no cerréis la solicitud, ¿vale? Vosotros tenéis vuestra solicitud terminada, contactáis con alguno de nosotros para que podamos revisarla. Si no nos avisáis que está terminada, no nos metemos a revisarla, que pensamos que estáis todavía en ello, ¿vale? Entonces avisadnos, pero no hay expresión de interés. Investigadores extranjeros en el equipo de investigación sí pueden participar, pero solo hasta un 25%. Esto lo pregunto yo todos los años a FPS. Hasta un 25% del personal del equipo investigador. No más del 25% pueden ser investigadores extranjeros. Sí, diferentes miembros de un mismo grupo IBS Granada pueden solicitar proyectos como IP en diferentes proyectos. Sí, no hay ningún problema. Si hay dos personas que pertenecen a un mismo grupo de investigación, pueden presentar solicitudes diferentes con proyectos diferentes. No hay límite de solicitudes por grupo de investigación ni nada. El tema del dórico ahora, bueno, mejor que lo apliquéis a todos, pero esto es algo que se está implantando poco a poco. Entonces, bueno, si comenzamos por los IP mejor y poquillo a poco vamos a ir completando el resto de los miembros del grupo. Pero bueno, tampoco es algo súper requisito fundamental para esta convocatoria, para que los terceros sí lo exigen, pero si lo comenzamos a incorporar, mejor. Aquí preguntan, si los dos IP pertenecen a grupos distintos, da igual el que se ponga. Sí, siempre y cuando pongáis que pertenece a un grupo, sí. Sí, Pilar, tú perteneces al IBS, creo que va por ahí. Los grupos de IBS pertenecen, están tanto dados de alta en IBS como en Investigamás. Muchas veces lo que hacemos es para que aparezcan los grupos de los dos, pues uno de ellos lo ponemos como grupo de Investigamás y otro como grupo IBS. Los grupos de IBS están todos dados de alta en Investigamás. No, los IP no tienen que ser del SSPA. Los IP tienen que ser o del SSPA o contratados por FIBAO o que tengan actividad en centros de investigación o institutos de investigación. Es decir, pueden ser personal del SA, personal contratado por FIBAO o personal de la UGR de cualquier otro sitio que esté adscrito a algún grupo de investigación de Genio o de IBS. Si son grupos de universidad, por ejemplo, en sí y no participan con nosotros de otra forma, nosotros realmente FIBAO es entidad gestora del SSPA para los centros de su ámbito, del SSPA, IBS y Genio. Entonces, si no pertenecéis a ese área de gestión, no podéis participar como tal en esta convocatoria. Tenéis que estar dados de alta en alguno de estos grupos. Tenéis que tener vinculación con nosotros, digamos. Lo que estáis preguntando del presupuesto mínimo, esto es un tema que ha salido este año en la convocatoria de FEDER. No depende de nosotros. Ha sido desde la evaluación, desde Consejería de Salud, han considerado modificar algunos presupuestos porque el proyecto requería menos presupuesto o más presupuesto. Algunos entiendo que se habrán cambiado a más. Es decir, el evaluador ha represupuestado el importe y bueno, pues no se ha llegado al mínimo que consideraban para optar a financiación. Pero ya os digo, es que esto ha dependido directamente de consejería y de su sistema de evaluación. Es la primera vez que ocurre y no sabemos cómo proceder esto. No sé si el resto de los compañeros tenían algo más de información. No, exactamente la misma. No, yo también me estaba mirando las bases reguladoras, pero es que no encuentro nada.
Sí, la fecha, nuestro plazo interno termina el día 1 de junio, que es el lunes de la semana que viene, a las 2 de la tarde. Los plazos internos, somos muy repetitivos, lo siento, pero los plazos internos se establecen principalmente para asegurar que podamos revisar la solicitud y presentarla en plazo. Así que es muy importante que los cumpláis, ¿vale? Sobre el presupuesto mínimo financiable, no sabéis muy bien cómo evitar la situación. Nosotros tampoco podemos ayudaros demasiado en esto. Vamos a informarnos, ¿vale? Y si tenemos más información os lo decimos. Precisamente por eso, para que no vuelva a pasar. Del IBS Granada nos podéis ayudar a contactar con médicos que les gustaría participar en esta convocatoria. Si decirnos pues la especialidad y demás, y nosotros podemos hablar con los servicios para preguntar si hay algún interesado. No podemos aseguraros que alguien quiera participar, pero sí que podemos hacer de intermediario. Al final, nosotros trabajamos con los hospitales a diario y no hay ningún problema. Nos podéis decir el perfil que buscáis, contactáis con alguno de nosotros y podemos hablar con el servicio del hospital. Vale. En cuanto a documentación necesaria del resto de miembros del equipo, o sea, de miembros de otras instituciones, el currículum no necesitamos, en esta convocatoria no hay autorizaciones de participación, o al menos yo no las tengo, nunca nos las han pedido. No hay autorizaciones de participación y de hecho al registrarse en la plataforma, en el portal ImageCI, ya de por sí en la protección de datos uno de los apartados es acepto participar en convocatoria. Igualmente los investigadores cuando se le incluye en una solicitud reciben un correo electrónico diciendo que se le ha dado de alta en esa solicitud. Lo único sería eso que dice Verónica, el currículum y nada más. Ariel, Eh, miramos ahora mismo los presupuestos y te decimos. Perdona, Verónica, habla. sí, sí, no, yo voy a contestar a Alba. El currículum no tiene por qué ser el abreviado, puede ser el formato libre. No hay un límite de páginas tampoco. Y el presupuesto de la convocatoria, lo digo ahora mismo, sería para la modalidad general 1.985.332. Ahora lo copio al chat. Para proyectos de atención primaria, 360.000 y para proyectos de colaboración público-privada, 700.000. Os lo copio al chat ahora mismo de todas formas para que lo tengáis. Aquí tenéis la información de los importes de la convocatoria, ¿vale? Y viene todo en el boja de la convocatoria en sí. No, proyectos de investigación público-privada realmente son proyectos en los que participan entidades privadas. Se solicita el proyecto a través de FIBAO, se pide una parte. Una parte del proyecto se solicita desde FIBAO y el otro 50% del proyecto lo tiene que financiar una empresa. Los proyectos de investigación público-privada, esto, parte del presupuesto de la financiación la pone la Consejería de Salud a través de la solicitud que hacemos nosotros y la otra parte la tiene que poner una empresa. El personal de FIBAO no cuenta como tal como público-privado. Personal de FIBAO puede solicitar la convocatoria como IP o como colaborador, no hay ningún problema, pero la modalidad público-privada va más relacionado con esto. Son para colaboraciones con empresas. No hay una modalidad específica de IP emergente, que pregunta un compañero por aquí. Bueno, la sesión se va a colgar en la plataforma de YouTube. El enlace estará disponible en la página web de FIDAO, en la parte donde están los eventos, donde estaba anunciado esta sesión. Ahí se pondrá el enlace a la sesión de YouTube. De todas formas, si alguno de vosotros no lo localizáis, pues bueno, nos decís o lo enviamos directamente, ¿vale? No hay más preguntas, así que si os parece bien vamos a concluir la sesión. Muchas gracias a todos por asistir. Estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Y bueno, lo que necesitéis, ya sabéis, contactar con nosotros. Recordad, perdón por insistir tanto, el plazo interno termina el día 1 de junio a las 2 de la tarde y por favor no cerréis la solicitud sin que la hayamos revisado, ¿vale? Pues muchas gracias a todos.